Hermanos, realmente estoy feliz. En primer lugar, porque aquí está el reino, ¿no? Ha llegado el reino de Dios. Amén. Aquí está la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Muy feliz, hermano, porque, como dijo nuestro pastor, el sueño se hizo una realidad. Yo me acuerdo algunos años atrás, me acuerdo que la ministra de Lourdes, también algunos hermanos, usando en el libro de Isaías 54, dijo, ¿no? Bueno, es tiempo de ensanchar nuestro territorio. Hemos hablado muchas veces que era tiempo de ensanchar nuestra carpa. No podemos quedarnos solamente en un lugar, ¿no? Es necesario ensanchar. Es necesario llevar el reino de Dios a otros lugares, ¿no? Aquí esta misión se planta como una antorcha para poder alumbrar todo este lugar. El Señor está aquí. Amén. Vivamos nosotros en nombre de Dios. Somos Emmanuel, que significa el mismo Dios con nosotros. Amén. El mismísimo Dios está con nosotros. Gloria sea al Señor. Bueno, permítanme orar, hermanos, para poder compartir la palabra. Vamos a orar. Padre bendito, en nombre de Jesús, una vez más, Señor, levantamos ante ti nuestra alma. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Estás en este lugar. Juan, abra su Biblia, hermanos. Capítulo 3. ¿Encontraron? Amén. Les voy a hablar en esta noche 3 obstáculos. ¿Ya? 3 obstáculos para no poder conocer a Dios. Voy a enumerar. El primer obstáculo es el pecado. El segundo obstáculo es la religión. El tercer obstáculo es la ignorancia espiritual. Vamos a avanzar hasta donde podamos llegar. Si no termino, terminaremos el próximo viernes. Leamos, vamos a entrar al primer obstáculo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así dice la palabra. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es el primer obstáculo para no poder conocer a Dios? Para no poder seguir a Jesucristo. Es el pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. El ser humano siempre está pecando constantemente. Con sus pensamientos, intenciones, miradas, obras, pero siempre estamos quebrantando la palabra de Dios, estamos quebrantando la ley de Dios. Y dice la palabra, todo aquel que peca, la ley le exige pago. Pecar no es gratuito. La ley te dice, págame. No hay perdón en la ley. Todo aquel que peca, la consecuencia es la muerte. La ley dice, haz esto, haz aquello, vivirás. Y si no haces, morirás. El ser humano es pecador por naturaleza. Y también dice la palabra, el ser humano es esclavo del pecado. Eso dice en San Juan capítulo 8. Capítulo 8. ¿Puedo poner ahí? Sí. Capítulo 8, 34-36.
¿Encontraron? Vamos a leer. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que peca es esclavo. Entonces, todo el mundo es esclavo del pecado, ¿no? Peca voluntariamente, involuntariamente, como dice, queriendo, no queriendo, peca, pero peca. El ser humano es esclavo del pecado. Pero no puede salir por sí solo. Solo no puede vencer el pecado. Nunca. Necesitamos alguien que nos libere. Cristo dijo, ahí vamos a seguir leyendo, versículo, leamos en el 8, desde la 35, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres acá? Amén. Solamente Cristo nos puede dar esa libertad. El ser humano se da tiempo para pecar, pero para la cosa de Dios no tiene tiempo. El ser humano para pecar gasta, paga al cash, no pide rebaja, pero para su casa mezquina, da por puchos. Para la esposa, para los hijos, dice, no tiene tiempo. Y para la cosa de Dios, no tiene tiempo. Pero para pecar, sí tiene tiempo. Y hay plata. Hasta algunos se prestan. Vienen por adelantado para pecar. Porque el ser humano es esclavo. Esa es una realidad. Todos hemos experimentado. De allí el Señor nos ha sacado. De allí el Señor nos ha dado libertad. Amén. Amén. Hay que andar en la libertad, porque cuando uno anda en esa libertad, uno otra vez hay ese riesgo de poder entrar nuevamente a la esclavitud. ¿Quién puede cambiar? Nadie puede cambiar. Iglesia no cambia. Religión no cambia. La educación no cambia. Cárcel no cambia. A propósito, hablando de cárcel, salió un reportaje en El Comercio hace 2 años. Dice, el Ministerio Público recibió hace 2 años 1.300 denuncias por día. Ahora, un test psicológico practicado a los avesados delincuentes del penal de Lurigancho arrojó, escuchen, una espeluznante verdad. Ninguno de los delincuentes muestran signos de arrepentimiento. Tampoco deseo de cambio. Tampoco ellos no desean resocialización. Son extremadamente violentos, y una psicóloga de NINCRE, Silvia Rojas, ella indagó en la mente de los reclusos, a uno de ellos, a José Luis Atuamán Papita, el delincuente que disparó a la pequeña Romina. Ella dice la psicóloga, podrán llorar ante las cámaras, podrán jurar ante estar arrepentido, pero eso no es cierto. Su perfil psicológico lo define como una persona muy violenta, fría, cínica, insensible al dolor ajeno. Y Papita es un marca. Empezó como carterista, raquetero, pero es marca. Cuando un marca sale en libertad, no llega a su casa, se queda en la calle, al lado de los bancos, esperando de que el soplón, alguien que esté en el banco, le diga, tal persona ha cobrado dinero con esta camisa, con una descripción, o tal marca de carro. Entonces,
El marca puede matar, no tiene ningún problema. ¿Quién puede cambiar a los delincuentes? ¿Quién puede cambiar al pecador? Dios. ¿Quién puede cambiar al esclavo del pecado? Nadie. Nadie. Solamente Dios. Solamente Jesucristo. Por eso es necesario. Tenemos siempre nosotros agarrarnos de Jesucristo. Creo que todos hemos experimentado. ¿Cuántas veces nosotros pecamos constantemente? Y uno no se cansa de pecar. El ser humano es esclavo del pecado. Es pecador por naturaleza. Solamente Jesucristo puede traer ese cambio a nuestras vidas. Dice vamos a leer un texto en San Juan, capítulo 3. Es un texto bastante conocido, muy conocido. Capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que en él cree no es condenado. El que en él cree tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer ya está ya bajo condena. ¿Por qué? Porque aquel que practica el pecado está infringiendo la ley. Es por eso, amados, el ser humano, el pecador, está bajo sentencia de condenación. Y la única manera de escaparnos de esa condenación, escaparnos de la ira de Dios, es refugiándonos a Jesucristo. Creo que nosotros la mayoría hemos hecho eso. No hay alternativa. La única manera de huir de la ira venidera, escaparnos del juicio, es acudiendo a Jesucristo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino, o sea, Jesucristo vino a este mundo, pero los hombres amaron más el pecado. El hombre ama más la maldad, por eso no quieren escuchar la palabra. El primer obstáculo para no conocer a Dios es que solamente Jesucristo nos puede sacar de eso. Amén. El segundo obstáculo para no conocer a Jesucristo y para no seguir a Jesucristo es la religión. Dios no es religión. Jesucristo no es religión. El Evangelio no es religión. El regalo de Dios no es religión. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo. No dice dio una religión, sino a Jesucristo. El regalo de Dios no es religión, es Jesucristo. Él es la respuesta para nosotros. La religión es hecho aquí en esta tierra. El Evangelio viene de arriba, del cielo, pero la religión es hecho, es cultura por el hombre, hace el hombre. Así como esta ropa es cultura, parte de la cultura, también la religión es ideología, creencias, ritos, ceremonias. El hombre sistematiza una religión para buscar a Dios. Por eso la religión habla de la soberbia, de lo que el hombre hace para Dios. ¿Cuánta gente
¿O cuántos creyentes tienen mucho orgullo porque creen que están haciendo para Dios algo? La religión es hecho por el hombre. La religión no nos puede unir a Dios, aunque significa ligar. El único que nos une al Padre es Jesucristo. El único camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie. Nadie. Una vez estaba enseñando a unos niños de tercer grado, le enseñé ese texto. De ¿qué significa, niños de tercer grado, qué significa cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí. Un niño me dijo, ¿no? Teacher, esto significa de que no hay ni María ni ninguna otra persona que puede llegar. Entendió. Muy bien. Muy bien. Queda descartado cualquier otro nombre. Cualquier santa, santo, mamacha, taitacha queda descartado. Solamente es único camino Jesús, llamado Jesucristo. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, a Él seguimos. Nosotros no somos seguidores de ninguna religión, somos seguidores de Jesucristo. Eso debe darnos alegría, gozo. ¿Cuánta gente religiosa estará en el infierno? Porque el enemigo utiliza la religión. El nombre de Satanás, uno de los nombres es Dios de este mundo. El Dios de este siglo, Dios con minúscula. Y el término Dios es una terminología teológica. Dios. ¿Habla de qué? Y cuando habla de Satanás como el príncipe de los aires, está hablando de la ideología. Usa la ideología, sea política o lo que sea, pero tiene que ver con ideología. Pero entra también allí la religión. La religión abunda en el mundo, ¿no? Este mundo es rico en religión. Dicen los sociólogos, solamente en África hay 5.000 religiones. Más que partidos políticos. Y cada uno dice, somos religión verdadera. Entonces, ¿a quién creer? 5.000, 8.000, 10.000 dicen, somos iglesia verdadera. Ninguna religión puede ser perfecta porque todo hecho por el hombre es imperfecto. Todo lo que el hombre hace es imperfecto. Por lo tanto, la religión también es imperfecta. Cuando yo hablo a alguien, hablo de Jesucristo, le digo, vecino o señor, quisiera conversar, quisiera compartir acerca de Jesucristo o del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Le dice, oiga señor, háblame lo que sea, le puedo escuchar, pero menos del Evangelio, porque yo tengo mi religión. Yo soy fiel a mi religión. Impedimento. ¿Quién ha perseguido a Jesucristo? Religión. ¿Quién le crucificó a Cristo Jesús? Los religiosos. ¿Quién persiguió a la iglesia en primer siglo? La religión del judaísmo. ¿Quién persiguió a la iglesia? ¿Quién quiso exterminar a la iglesia en el siglo II hasta el siglo IV? La religión del Imperio Romano. ¿Quién persiguió a la iglesia cristiana en la Edad Media? Siglos XII, XIII, XIV, XV. La religión romana. ¿Y quién está persiguiendo a la iglesia cristiana en los países árabes? La religión musulmana. La religión
es obstáculo. Porque la gente confunde el evangelio, confunde la religión. Pablo, apóstol Pablo, fanático religioso, él persiguió a la iglesia en el nombre de Dios y en el nombre de su religión judaíta. Hoy, ¿cuánta gente hoy en día están comprando ciegos? Y dice, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de la gente, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no los alumbre, para que ellos no reciban. De esa manera el enemigo los tiene en ignorancia. ¿Qué cosa utiliza? La religión. Nosotros somos libres de la religión, libres de esa atadura de la religión. Amén. Amén. Digan con convicción, amén. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Te regalo, hermano, por tu esfuerzo. Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Ese apóstol de los gentiles, gran apóstol, ¿no? Porque no era grandazo en estatura, ¿no? Era un gran ministerio, ¿no? Hombre fanático, religioso. Él sirvió, él creyó servir a Dios persiguiendo a la iglesia, porque era fanático, servidor de su religión. Y cuando él tuvo encuentro personal con Jesucristo, cambió totalmente. Un cambio total. Tuvo un encuentro con Cristo Jesús, cara a cara. Y sabemos, creo que, la vida de Pablo, ¿no es cierto? Por eso él dice, en versículo 7, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida, o sea, sin valor, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y cuando habla de eso, ¿de qué está hablando? Cuando habla lo tengo como pérdida, lo considero sin valor o como basura, está hablando de su estatus, está hablando de su religión, porque él sabía que la religión era obstáculo número uno. Y una vez cuando conoció a Jesucristo, lo dejó. Sí. Yo no sé cuántos en esta noche pueden decir, igual que Pablo, ¿no? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, pero a fin de ganar a Cristo. ¿De qué valdrá o de qué valdría si el hombre
busca ganancia solamente dejando el reino de Dios en esta tierra. Dice, ¿de qué valdrá al hombre si ganara el mundo entero, si finalmente pierde su alma? Eso depende total. Aquí, hermano, hay una cosa tan importante. Prioridad número 1, busca el reino. No tiene ninguna comparación. No hay ninguna comparación. No se puede dejar el reino, no se puede dejar de buscar al Señor por las cosas de este mundo. De esa manera el enemigo absorbe. Leamos 1 de Corintios, capítulo 15. Los primeros 4 versículos. ¿Encontraron? 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos. Así dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero mencionar acá 2 cosas importantes, 2 obras grandes. Ese es el evangelio, que no es religión. La primera, versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las... ¿Permiso para entrar? Escuchen, hermanos. Escuchen mucha atención. A Pablo, de lo cual yo soy el primer pecador. El primer pecador. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto, todos iríamos al infierno. Todos seríamos condenados. Pero Dios nos ama. Porque de tal manera Dios nos ama. Por eso Cristo muere en nuestro lugar. Esto hay que educar el alma. El alma tiene que entender. Cristo murió en nuestro lugar. Y cuando Cristo murió, Él pagó la deuda. ¿Cuál era la deuda? ¿Qué dijo la ley? ¿Qué dice la ley? La ley dice, haz esto, haz aquello, vivirás. Y si quebrantas, morirás. Por eso toda la raza humana estamos ya bajo condenación. Y si alguien dice a Jesús no, está bajo condenación. Y cuando muere, será, dice Hebreos 9:27, será juzgado y será lanzado al infierno. Cristo murió en la cruz. Él nos puede dar perdón. Cuando alguien dice, Señor, perdona el pecado, pero ¿por qué Dios tiene que, sobre qué base Dios tiene que perdonarnos? ¿Nos merecemos que nos perdone o no? ¿Nos merecemos? ¿Por qué Dios tiene que perdonarnos si hemos pecado? Si estamos quebrantando la ley miles de veces. ¿Usted sabe cuántas veces quebranta la ley de Dios al diario? No se puede saber. No se puede saber. Todos los días quebrantamos la ley de Dios. En primera de Juan 2, ¿sabe qué dice, hermano? Hermanos, escribo esta carta para que nos peque. Pero si alguien ha pecado, tenemos un abogado. Yo no tengo abogado porque no tengo problema judicial. Pero cuando hay conflicto judicial, necesitamos abogado, ¿no es cierto? Cuando alguien comete pecado, hay un problema judicial con Dios. Hay un problema con la ley. Y necesitas abogado. Necesitas abogado.
Si alguien cometió pecado, tenemos un abogado. ¿Quién es? Él no cobra honorarios. No. Él es. Entonces, cuando pecamos, ¿a quién acudimos? A nuestro abogado. Y el abogado dice: Él es mi siervo, a él es salvado por su pecado, ya, ha sido ya pagué. Entonces procede el perdón. Ahora, es un asunto, escúchame, doctrinal. ¿Por qué Dios tiene que perdonar nuestro pecado? Es porque Cristo lo dio. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no existiría perdón. Pero para eso tenemos que reconocer: Señor Jesús, gracias, Señor. Te doy gracias, Cristo, porque tú has muerto en lugar mío. Te reconozco, Señor, tú eres mi Salvador. Entonces, cuando Señor perdona el pecado, procede. Luz verde. Procede el perdón. Y quedamos perdonados. Y no solamente perdonados, también limpiados de toda culpa. Es por eso que nosotros podemos vivir felices, dichosos. Porque en Salmo 32 dice, ¿no? Bienaventurado, feliz. Aquellas personas de quienes sus pecados fueron perdonados. Si alguien siempre está triste, angustiado y preocupado, en forma permanente, entonces se duda, pues, se puede dudar de su salvación. ¿Cuál es el resultado del perdón de los pecados? Es el gozo. Cuando Dios nos perdona, ya no tenemos problema legal con Dios. Tenemos paz con Él. Y tenemos paz de Él en nuestro corazón. Y eso trae gozo, dicha. Usted puede dormir en paz, como un bebé. Puede comer en paz. Puede caminar en paz, en seguridad, no en sobresalto. Porque no tiene problema con Dios. En consecuencia, si no tiene problema con Dios, también va a ir solucionando también asuntos con otra persona. Es la primera obra tan grande de Jesucristo, ¿no? La muerte de Jesucristo en la cruz. Eso nos trae a nosotros, ¿qué nos trae? El perdón completo. Cuando nosotros decimos, Señor, perdona, cuando confesamos nuestro pecado. Eso nos da también chance que cuando nos morimos nos vamos a su presencia, ¿no? Pero no tenemos problemas legales. El segundo acontecimiento es, leamos versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué significa eso? Que Cristo resucitó. Sabemos, ¿no es cierto? Cristo resucitó y Él vive. Él vive. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cielo. Está también acá. Él dijo, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días, constantemente, permanentemente. Estoy con ustedes hasta el final, hasta el fin del mundo. Esta palabra es totalmente verdad. Hay que creerlo, ¿no? No somos solitarios. No podemos vivir en soledad. Alguien está siempre con nosotros, ¿no? ¿Para qué? Entonces la gran promesa en Isaías 41:10, no temas, no desmayes, estoy contigo para ayudarte, para sostenerte. Qué tremendo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ignoramos que Él está con nosotros. El enemigo nos distrae para olvidar de que Él no está con nosotros. Es por eso alguna vez pecamos en su presencia. ¡Qué vergüenza! Escúchame acá, hermano, no vienen al suelo. ¡Qué vergüenza pecar delante de nuestros padres! Imagínense, ¿no? Nuestros hijos vienen de la calle con su enamorada y empiezan a pecar en la sala delante de nosotros. Jamás harían eso, ¿cierto? Delante de los padres. Para pecar generalmente buscan lugares
solitarios, oscuros, creen que nadie los ve, ¿no? Ahora escúchenme acá. Si Cristo siempre está con nosotros, cuando pecamos, están pecando en su presencia. Por eso Dios dijo de los reyes, ¿no? Salomón hizo lo malo delante de nosotros. Jeroboam hizo lo malo en mi presencia. Yo no lo entendía antes, ¿no? Después entendí, ¿no? Ellos pecaron delante de Dios. Cuando Dios está mirando, qué vergüenza pecar delante de alguien. Ahora, cuando uno sabe de que el Señor está con nosotros, vamos a tener temor de Dios. Temor. El temor nos aparta del pecado. El que tiene temor de Dios, el hombre no va a engañar a su esposa. Le conviene a la esposa que su esposo ame a Dios, respete a Dios, tema a Dios. Porque sabe ella de que su esposo no lo va a engañar, aunque esté con alguna chica. Porque él teme a Dios. ¿Por qué no cayó en pecado José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob? Cuando tenía ya listo para la mujer se ofreció, él sabía de que Jehová te estaba mirando. Sabía. Eso es un freno, ¿no? El temor es freno para no pecar. Deben orar, hombres, mujeres, para su pareja, Señor. Y mi esposa, Señor, aprende a temer, Señor. Derrama, Señor, tu temor en mi esposa, en mi esposo, para que no peque en lo delante. En eso va a mantener fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos de que el Señor está a nuestro lado siempre mirando, nos vamos a cuidar. Vamos a respetar, honorar y temer. Qué bueno, ¿no? Amén. Bueno, no sé dónde estoy porque me perdí. Esto no era el mensaje. Voy a tratar mejor. Un poco adelante, hermano, voy a hacer sobre el tercer obstáculo para no conocer a Jesucristo. Vamos a leer en Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Pues no puedo demorar mucho porque los jóvenes mañana tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Así me dijo el ministro. Porque tienen que irse muy temprano. Por eso voy a hacerlo una hora nomás. Vamos a leer el versículo 22. El tercer obstáculo, sobre eso prediqué el miércoles. Pues no voy a predicar todo lo que he predicado, solamente un fragmento nomás, ¿no? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Sus hijos son unos ignorantes que no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. He leído varias versiones el miércoles. Hay versiones que hablan, pero muy fuerte. Hay dos versiones católicas donde dice: mi pueblo es un estúpido. Son unos hijos tontos. Tienen inteligencia para hacer el mal, pero no saben nada hacer el bien. Es una descripción real. El tercer obstáculo para no conocer a Jesucristo o para no seguir a Jesucristo es la ignorancia espiritual. Y hay dos problemas graves, grandes problemas en cuanto a esa ignorancia espiritual. Número uno, no saber lo que debieron saber. Dos, saber lo que no debieron saber. Repito eso, voy a explicar. Hay que hacer un paráfrasis, creo, ¿no? De dos pensamientos importantes, ¿no? Habla precisamente desde el versículo 22 por eso, ¿no?
Primero, ¿cuál es? No saber lo que debieron saber. Es decir, mi pueblo es inútil. No hacen las cosas, no saben hacer cosas buenas. No saben. Pero sin embargo, son sabios para hacer cosas malas. Por eso acá dice, ¿no? Saber lo que no debieron saber. O sea, saben robar, saben cómo robar. Por ejemplo, si usted lee el periódico, son esos ladrones, delincuentes, son unos expertos, son unos científicos en robo. Les sale casi perfecto. Saben en qué momento, a quién y cómo robar. En unos 3 minutos roba el banco. Son buenísimos, sabios para hacer el mal. Pero esa gente son totalmente inútiles para hacer las cosas buenas. Son dos grandes problemas, ¿no? ¿Qué error tan grande, no? ¿Qué error tan grande? No saber la cosa de Dios. Hay una queja acá, ¿no? De Dios. Mi pueblo no me conoce. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Cuántos hermanos nuestros que asisten en las iglesias, dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios, no conocen a Dios? Para vergüenza os digo. No conocen a Dios, pero conocen el pecado. Tienen experiencia del pecado, conocen doctrina de los demonios. Muchos hermanos conocen mucho sobre el demonio, mucho de Satanás, pero no conocen nada de Dios. ¿Qué es de Dios? Y cuando adoran solamente de boca afuera. Dice Tito también 1:16, ¿no? Creen en Dios, pero sus obras lo niegan a Dios. Alguien dijo, la Universidad de San Marcos es todo ateísmo. No es así. Hay pocos ateos en Marcos. ¿Sabe dónde hay más ateos? En las iglesias. Hablo del ateísmo práctico, no del ateísmo teórico. ¿Qué significa ateísmo práctico? Gloria a Dios, aleluya, bendito Señor. Adorando, están dando gracias a Dios, hermano, te bendiga, te bendiga. Pero apenas cuando salen de la puerta, van a su casa, van al trabajo, van a la universidad y se comportan como si Dios no existiera. Ahí se llama ateísmo práctico. Con la práctica niegan a Dios. Llegan a casa, ¿cómo trata a la esposa? Llegan del trabajo, ¿cómo trata a la esposa? O cómo se tratan entre compañeros de trabajo. ¿Cómo trata? ¿Como hijo de Dios? ¿O como hijo de quién? Mejor no digo. Oseas. Capítulo 4. Estamos terminando ya con eso. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿Encontraron? Ya, vamos a leer. Así dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré tu honra en su frente. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuánta gente, hermanos nuestros, hermanos, están siempre preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios? Años tras años siempre están preguntando, ¿no? Quisiera saber cuál será el plan de Dios para mí. No conocen. No conocen. Dios nos llama a conocer. Dios nos llama a conocer su palabra, su voluntad, su propósito. Cuando Jeremías dice, Dios, a través de Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestro camino. Eso no debe ser
No debe funcionar con nosotros eso. No debe funcionar. Eso está hablando de Israel en tiempo de apostasía. Nosotros debemos conocer el camino de Dios. Amén. Debemos conocer los pensamientos de Dios. Debemos decir, Señor, tus caminos son mis caminos, tus pensamientos son mis pensamientos. Tenemos su ley de Él. Aquí está su palabra. Cuanto más usted conoce la palabra, tenemos sus pensamientos de Él. Y cuanto más andamos en obediencia, sus caminos serán nuestros caminos. Dios nos llama a conocer su voluntad, saber. ¿Cuáles son los dos grandes problemas de la ignorancia espiritual? ¿Cuáles son? Número uno. Pecado. Conocer. No importa, ya le pongan uno, el número dos, así. Conocer lo que no debieron conocer. No conocer lo que debieron conocer. ¿Qué tiempo, hermano, nosotros estamos dedicando a conocer a Dios, su voluntad, su palabra? Tenemos que esforzarnos, dice la palabra, esfuérzate, sea valiente, esfuérzate. Para poder escudriñar la palabra, para poder congregarnos. Sabemos que debemos congregarnos, sabemos que tenemos nosotros compartir la palabra y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Dirá alguien? ¿No sabía? Sabemos, en 1 de Juan habla mucho sobre eso, ¿no? Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos de que Él vendrá pronto. Sabemos de que todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Sabemos. ¿Usted sabe? Si sabiendo no lo hacen, ahí está el problema, ¿no? Saben, pero saben lo que no deben saber. Pero no saben lo que deben saber. ¿En qué están? ¿Cuál es la queja de Dios? Mi pueblo no me conoce. ¿Cuándo usted conoce al Señor? Usted cuando no conoce a Dios, usted no puede confiar en alguien. No puede confiar en Dios. ¿Usted puede confiar en alguien que no conoce? No. Para poder confiar en Dios hay que conocer. Salmo 9 sobre eso, ¿no? Habla sobre eso, ¿no? ¿En qué confiarán? ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Y cuanto más conocemos, más confianza vamos a tener en el Señor. Más, ¿no? Por eso somos llamados a conocer, a crecer en conocimiento, a crecer todos en conocimiento. Debemos estar preparados cuando Cristo venga. ¿Cuántos están preparados para que Cristo venga? Les digo una cosita. Si ustedes están preparándose, ustedes no se irán con el Señor. Hay que estar preparados, no preparándose. Las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 estaban preparadas, no estaban preparándose. Las otras 5 estaban tratando de prepararse. Y cuando vino el esposo, no se fue, se quedaron, porque estaban preparándose. Hay que estar preparados. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Si no estás, ahora puedes hacerlo. Amén. Acá corto el mensaje. Dios bendiga su palabra. Amén. Puesto de pie, hermano.